Hola y bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Extreme Point. Me alegra que estás conectado con nosotros, ¿verdad? Estás ahí escuchándonos. Bueno, usted está escuchando a la directora de los jóvenes de la iglesia Nahuabo, a Heidi, ¿verdad? Y tengo por ahí a mi otro host, así que... Pues aquí está Elic Meléndez, ¿verdad? Anciano de jóvenes de la iglesia de Nuevo Pueblo. Así que saludos a todos los que nos están escuchando. Daniel Sepúlveda, subdirector JA de Nahuabo Pueblo, por aquí. Saludos a todos. Mayri Cruz, subdirectora de los jóvenes de Nahuabo. Muy bien, y bueno, también tenemos por ahí, si usted estaba pendiente al episodio pasado, ¿verdad? Nos quedamos en un punto, so tenemos a nuestro invitado que ya deben de conocerlo, ¿verdad? So tenemos por ahí a Eliud Cruz. Eliud. Saludos, qué bueno estar nuevamente con ustedes, así que sabemos que la noche de hoy nos vamos a disfrutar este programa súper especial, así que gracias por la oportunidad. Qué bueno, mira, ya esta es nuestra segunda parte, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad, cuando hicimos el primer episodio, los temas estaban demasiado de buenos que no se podía dejar de hablar, ¿verdad? So, vamos a nuestra segunda parte. So, el título, ¿verdad? Si usted estaba pendiente, es ¿quiénes son los adventistas? So, este es part 2. So, vamos, Elio, estamos ahora en la doctrina, si no me equivoco, 12. Eso es así, tenemos que darle un resumen, ¿verdad? Porque en la vez pasada tocamos un poquito de esta doctrina número 12 que relaciona lo que es la iglesia. Para muchos la iglesia puede ser un invento, para otros tal vez un negocio, pero realmente la iglesia la instituyó Dios. Claro que sí, la iglesia la instituyó Dios. No es una creación humana, sino es una creación divina para que el hombre pueda confraternizar un grupo de creyentes para así llevar un principio bíblico y presentar una verdad. Así que es muy importante que nosotros podamos tener eso en cuenta, ¿verdad? Como le mencionaba en la vez pasada, ¿verdad? La iglesia es una comunidad de creyentes que confiesa que Cristo Jesús, como que Él es el Señor y el Salvador. Y que también, como nosotros vimos en la antigüedad, vimos al pueblo de Dios, ¿verdad? Dirigiendo ese mensaje de que había un Dios en el cielo. También la iglesia en nuestros tiempos es la llamada para decirle a otros que hay un Jesús que vino a esta tierra, murió, resucitó y que pronto viene a buscarnos. Amén. Hay un dato bien importante que quisiera destacar dentro de este punto y es que Dios le da una autoridad a la iglesia. La iglesia, ¿verdad? No juzga. Cuando nosotros vamos a través de las Sagradas Escrituras, las Escrituras lo que nos dicen es hacia donde nosotros nos debemos de dirigir. Así que la iglesia está llamada a eso, a enseñarle a la gente en qué condición está viviendo y cómo en Dios podemos ser transformadas o pueden ser transformadas nuestras vidas. Así que mucha gente dice, la iglesia está juzgando esto y lo otro. No, son conductas, ¿verdad? Que realmente Dios desaprueba porque no revelan su carácter. Así que Dios tiene un pueblo para llamar, ¿verdad? A que se puedan volver de sus malas acciones con el propósito a que puedan revelar el carácter de Dios en sus vidas. Eliud, a mí me gustaría que abundaras un poquito más en la importancia de la iglesia, ya que yo conozco personalmente muchas personas que dicen, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, si mira, yo no peco, yo no robo, yo no adultero, yo hago todo bien, pero no voy a la iglesia porque la iglesia es un chorro de hipócrita. La realidad es que nos quedamos en la vez pasada, Elic, donde la iglesia, la mejor descripción que yo le puedo dar, porque la iglesia somos nosotros, es un cuerpo de creyentes, ¿verdad? Y en esa iglesia hay gente enferma, hay gente con necesidades que día a día se están sanando, se están buscando de Dios para que sus vidas puedan ser transformadas. Así que en muchas ocasiones nos podemos encontrar con muchos escenarios de personas que tal vez uno dice, wow, y esta persona es cristiana, pero no nos corresponde a nosotros juzgarla, sino es poderle ayudar para que en ese caminar diario pueda seguir creciendo conforme a la voluntad de Dios. La realidad es que él y a los chicos, ¿verdad?, que nos escuchan en esta hora, es importante mencionar el hecho de que nosotros nos tenemos que congregar. ¿Por qué razón? Porque al nosotros congregarnos y tener la misma fe, podemos compartir y ayudar al otro cuando está en momentos de debilidad. No es lo mismo uno estar acompañado que estar solo.
Así que ese grupo de creyentes es el que te ayuda a fortalecerte en ese momento cuando estás debilitado, el que te da fortaleza, el donde tú dices, mira, yo me encuentro en un grupo, tengo identidad, ¿verdad? Y a través de esa experiencia que tú vives con los otros hermanos, pues tu fe sigue también en crecimiento. Es bueno saber de que cuando uno va a la iglesia, tú no eres el único que está en esa misma situación. Que tú sabes, tienes ese apoyo entre los hermanos. Tú dices, esa persona está pasando algo parecido a lo mío o estamos en las mismas. So, yo no estoy en esto solo. Y así es que uno se va ayudando y va mejorando lo que es su vida, ¿verdad? Eso es lo bueno de poder congregarse en la iglesia. Y no solamente eso, Hailey, también está añadiendo lo que estás diciendo. A veces no ni siquiera es que estás pasando por una situación que alguien esté pasando, sino que ya tú viviste esa experiencia que alguien en ese momento está pasando y ya tú tienes ese ejemplo para ayudarle. Tú eres la fortaleza de esa persona. Así que, como decía Eliu, estamos para ayudarnos los unos a los otros dentro de la iglesia y fortalecernos. Pero tenemos que vernos como una llama de fuego, ¿verdad? Cuando tú tienes carbón, ¿verdad? Que mientras están todos uniditos ahí, se mantiene la llama prendida. Y si tú despegas de uno, se enfría, ¿verdad? Pues lo mismo. Así es que tenemos que ver los miembros de la iglesia. Y así es que tenemos que aprender a ver la iglesia. Hay algo que yo estoy dejando y es con todo el propósito, y es el hecho de que hay muchos versículos que refuerzan lo que es la iglesia, el propósito de la iglesia. Pero aquellos amigos que nos escuchan, si tienen curiosidad, si realmente eso es así, por eso son estos programas, porque se puede conectar a través de nuestras páginas y nos pueden dejar sus comentarios para nosotros poderle entonces ayudar. Ese es el propósito, porque hay versículos contundentes que, ¿verdad?, sostienen de que Dios es el creador de esa iglesia. Así que no sé si hay alguno de ustedes que tiene alguna duda o algo que nos quiera compartir, porque como son tantas doctrinas, queremos, ¿verdad?, compartirlas todas con ustedes. Pues otro de los puntos importantes, ya que hemos hablado de la iglesia, otra doctrina fundamental es el remanente y su misión. Lo que es el remanente. Nosotros sabemos que el remanente es aquello que queda de algo, ¿verdad? Así que Dios siempre ha tenido un pueblo con el propósito que lleve su mensaje. Eso ocurrió en la antigüedad, pero también ocurre ahora al final del tiempo. Y eso lo podemos ver, hay unos versículos que constatan bien interesantes, y más adelante vamos a ver esta profecía, y me voy a adelantar un poquito de ella, ya para los años 1800, aproximadamente para el 1844, Dios levanta un movimiento especial, una iglesia con el propósito de predicar nuevamente las verdades que se habían perdido. Obviamente lo vemos en una medida gradual en la Edad Media con distintos reformadores, pero la realidad es que levanta entonces un pueblo final para predicar esas grandes verdades que se habían perdido al final del tiempo. Eso lo podemos considerar en el libro de Apocalipsis, un mensaje triple angélico que se presenta allí, donde presenta de que nosotros debemos de salir de Babilonia, de un lugar que podemos entender que en la antigüedad lo que nos llevaba era a la confusión. Así que el mundo está confundido. ¿En qué está confundido? En muchas cosas que el enemigo lo ha llevado y lo ha desvirtuado bíblicamente hablando, y el Señor quiere que podamos conocer nuevamente esas verdades que están en su palabra. Y ese pueblo fue levantado con ese propósito al final del tiempo. Si vienes a pensarlo, lo que es el pueblo del Señor, nosotros como adventistas, ese mensaje que damos a otras iglesias, lo damos con amor, que no estamos detrás de una persona como que persiguiéndolo. ¿Tú me entiendes? Es como que más con ese amor y cariño de que tú eres parte de nuestra familia y queremos verte bien. Y ya que estamos aquí para pues comentar, hacer preguntas, resolver quizás algunas dudas que tengan los jóvenes y las personas que están escuchando, ¿cuál es la misión del remanente, Eliud? Esa pregunta es muy importante. Gracias, Dani. Esa pregunta de cuál es su misión, la misión de ese remanente es predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que es predicar a Cristo por todo el mundo.
Y usted dirá, pero yo tal vez no pueda ir en todo el mundo. Pues este movimiento ha crecido a tal forma de que vamos a través de misioneros, vamos a través de escuelas, hospitales, predicando ese mensaje que Dios nos ha llamado a dar. Así que la misión es predicar a Cristo en todo tiempo. ¿Y por qué es tan importante esa misión? Wow, esa misión es sumamente importante porque a través de que, ¿verdad? A través del proceso, cuando tú predicas, vamos a ponerlo personalmente. Una de las cosas que te permite a ti crecer como cristiano es el poder colaborar para el ministerio de Jesús. El tú ver que tú le predicas a otros y cómo se convierten, eso te llena, el poder servir, porque realmente el evangelio es Cristo, pero ¿qué vino Cristo a hacer en la tierra? Servir. Cuando tú sirves, entonces tu mentalidad te empieza a cambiar y tu vida empieza a tener sentido y tu crecimiento espiritual se da mucho mejor. Por eso es muy importante que cada uno de los oyentes en esta hora, de los jóvenes, puedan ver de que tienen una misión, es predicar el evangelio. Tal vez tendremos aspiraciones de yo ser ingeniero, ser abogado, tener 1000 aspiraciones, pero dentro de esas aspiraciones nosotros no podemos dejar de desviarnos de la misión. ¿Por qué propósito yo estoy aquí en la tierra? El propósito es de yo predicarle a otros que Jesús nos ama y que pronto viene a buscar. Yo leí hace un tiempo en Eventos de los Últimos Días que si los adventistas del 1844 hubiesen salido y hubiesen continuado con la obra que el Señor les había dado, el Señor hubiese venido. Entonces, nosotros que somos el remanente de hoy, lo que se supone que prediquemos el evangelio, tenemos esa responsabilidad de llevar el mensaje, de que todo el mundo escuche el mensaje y de que esa manera entonces llegue el fin. Eso es así. Si nosotros podemos cumplir con esa misión, nos vamos pronto a nuestra casa, vamos pronto hacia el cielo, vamos a estar pronto con nuestro Señor. Si todos cumpliéramos con esa misión, realmente el Señor vendría, como tú dices, Dani. Así que tenemos un peso grandísimo nosotros en nuestros hombros, ¿verdad? De no solamente lo que hemos aprendido para nuestras vidas, sino llevarlo a otras personas. En esa otra parte, mencionabas también que el beneficio de nosotros llevar el mensaje, también nos beneficiamos nosotros espiritualmente. Y hay doble beneficio, ¿verdad? Cuando compartimos el evangelio, ayudamos a otras personas a tener salvación, ¿verdad? Conocer la vida eterna, pero mi vida espiritual sigue creciendo. Otro de los puntos que entonces para ir avanzando, ¿verdad? Es la unidad en el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, ¿verdad? Y más o menos toca el aspecto que estábamos mencionando ahora. Dice, llamados de toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Cristo somos una nueva criatura, sin distinciones, ¿verdad? En este aspecto de raza, cultura, educación, nacionalidad, ni diferencia entre lo que pudiéramos decir entre altos, ni bajos, ni ricos, ni pobres, hombres y mujeres, porque para Dios todos somos ¿qué? Todos somos iguales. Y entonces esto nos lleva a comprender, chicos, que por un solo espíritu nosotros estaríamos cumpliendo una misión, un propósito. Estamos llamados a servir y todos unidos cumplimos con esa misión. Tal vez entonces Dani tal vez sepa cantar, pero yo sé predicar, Hailey sabe cocinar, Xiomari sabe dibujar y Eli tiene otra función que tal vez es de tal vez hacer algún servicio, ¿verdad? Le gusta tal vez la mecánica y todos complementando podemos utilizar esa unidad, pero con una sola misión de ¿qué? Unidos predicar el evangelio. Y ustedes dirán, wow, ¿cómo es posible que entonces unidos podamos predicar el evangelio de esa forma? Nosotros podemos ir a una comunidad y Dani que canta, pues cantó, yo prediqué. ¿Hay alguna necesidad en esa comunidad? Eli que está trabajando con el carro de alguna persona que se le dañó. Y así sucesivamente nosotros podemos ayudar y predicar el evangelio, sencillamente, porque todos tenemos un propósito, todos podemos contribuir a la obra de Dios. Pero y el propósito, ¿sabe cuál es? Predicar a Cristo. una pregunta, Elio, una pregunta. Si fuera solo ver una persona en esa misión, ¿todavía seguiría haciendo lo mismo?
te digo que si Adán se hubiese retractado de tomar del fruto, ¿quién hubiese venido por Eva? ¿Eh? Así que si hay Una una pregunta sola... profunda. Entonces, si yo voy a ir a cualquier comunidad y allí lo que va una persona a entregar su vida por Cristo, eso es ganancia. Es uno menos para el reino del enemigo. Es así. Y aunque una persona puede hacer la labor, claro, porque el mensaje está, la misión es para todos. Todos tenemos que hacerla porque no podemos depender de nadie, aunque la unidad, claro, es la que forma, porque si nosotros vamos al mundo animal, las hormigas están juntas, las abejas están juntas y cada una desempeña una función. Y uno podría decir, no, una abeja pues no va a hacer nada. Si se muere esa abeja, pues ya, pero cada una dentro de ese panal tiene una función, y igual, aunque quizás usted no vea que usted no está desempeñando, que tú no estás trabajando, que quizás el esfuerzo que tú haces no se note, cuando todo el mundo está junto, entonces se ve el resultado. Tiene que estar todo el mundo junto para poder formar ese esfuerzo, porque si hay una sola persona, nunca va a ser igual. Yendo en la línea de Daniel, específicamente me viene a la mente cuando la sociedad de jóvenes vino a crearse, que solo fueron 2 jóvenes nada más en una esquina orando al Señor para que algo pudiera pasar. Y ahora tú vienes a ver, la sociedad de jóvenes está en todo el mundo. Y es una organización grande y una organización poderosa. Que esa unión creció a algo espectacular. Creo que lo que tocaron ahorita era la pregunta que estaban mencionando ahora y la tomé. ¿Por qué en Cristo hubiese venido? Por uno solamente, pero sí, aún una sola persona haciendo, ¿verdad? Ese trabajo también. Se supone que todos podamos trabajar en colaboración, pero una persona obrando, van a unirse otro porque va a decir, wow, lo que está haciendo esta persona es algo productivo, positivo, y otros ven ese ejemplo y pueden seguirlo. Sí, Y ahí entonces se puede complementar. crece, todo crece, Claro sí. que sí. Eso es así. Así que viendo ese detalle, ¿verdad? Dentro de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, eso nos va a ayudar entonces a nosotros poder cumplir con el propósito de la misión. Otro punto que es muy interesante y lo vemos en la vida de Jesús, lo hizo antes de comenzar su ministerio y fue el bautismo. ¿Será importante el bautismo? ¿Qué ustedes creen? Bueno, para mí en específico yo creo que sí, porque es algo que como que es un punto de salida en tu vida, que tú sabes, vienes a llegar a ser otra persona, cambias cuando tú te bautizas y llegas a ser un poco mejor, ¿verdad? Para mí yo siempre he pensado que eso es algo como una estampa en tu timeline de tu vida. Y pues, eso es algo que para mí es bien importante. Es bien Y importante. Sí, me Dan. gustaría hacer una pregunta. Yo he visto que en otras denominaciones se hacen diferentes tipos de bautismos, que te ponen la mano en la cabeza o no se oran. Pero ¿por qué nosotros los adventistas del séptimo día bautizamos a las personas en el agua? ¿Cuál es la importancia y el significado de eso? Trayendo ese punto que estás mencionando, Dani, es muy importante destacar que nosotros cuando hacemos algo, lo hacemos por el ejemplo bíblico, ¿verdad? Y nosotros vemos que en la vida de Cristo, cuando Él fue bautizado, indica que Él se fue sumergido, fue bajo inmersión, lo que es una representación de una sepultura, ¿verdad? Simbólica a lo que es nuestra vida pasada, y cuando yo salgo de esa inmersión, cuando salgo es una nueva criatura en Cristo Jesús. En otras palabras, ese acto lo que nos lleva es a un hecho de decir públicamente, yo quiero dejar mi vida pasada y quiero hacer una nueva vida con Cristo. Ese es el método bíblico. Hay otros métodos que se utilizan por la aspersión, le echan tal vez agua en la frente a un niño, lo bautizan cuando es bebé
y realmente un niño o un bebé no tiene la conciencia de saber por qué razón es bautizado. Realmente cuando tú tienes o tomas esa decisión de bautizarte, es porque entiendes de que hay algo que tú debes de cambiar. Hay algo que tú no estás haciendo correcto y el único que puede hacer eso en tu vida es Dios o es Jesús o es la persona de Jesús. Así que, ¿verdad? Nosotros seguimos ese ejemplo de Jesús como Él lo hizo, a través del bautismo. A través de esa inmersión, estoy diciendo, estoy dejando todo atrás y yo quiero seguir a Cristo. Y ustedes dirán, pero si es que Jesús nunca pecó, esa pudiera ser la pregunta, ¿verdad? Jesús nunca pecó, pero nos dio ese ejemplo a seguir, que es muy importante, ¿verdad? Haciendo esa distinción para que nosotros pudiéramos tomar ese ejemplo y ser nuevas criaturas en Él cuando tomamos esa decisión. Bueno, Jesús nunca pecó, pero quisiera añadir a eso de que Jesús nunca pecó, pero al estar en un cuerpo, ¿verdad?, carnal, básicamente era una representación de lo que era el hombre, ¿verdad?, que había pecado, ¿verdad? Y por descendencia todos hemos pecado. Así que, de cierta manera, pues Jesús estaba trayendo ese punto de que el hombre, por descendencia, pecamos todos. Así que, como estaba en una representación de un cuerpo carnal, él tenía que pasar por el proceso del bautismo. Pues prácticamente a través de esa experiencia, ¿verdad?, del bautismo, lo que podemos decir es que públicamente yo estoy dejando, ¿verdad?, una vida antigua atrás para seguir una nueva vida en Cristo Jesús. Exacto. Sí. Otra experiencia que podemos mencionar, ¿verdad?, dentro de los procesos, ya eso es una de las doctrinas, ¿verdad?, el bautismo. Entendemos que debemos de bautizarnos, tomar esa decisión. Y no solamente, ¿verdad?, tomar esa decisión, sino que debemos de buscar a otros para que tomen esa decisión. Por eso es que, ¿verdad?, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda esa gran comisión, ese es el propósito, de ir a otros, enseñarles para que puedan tomar esa decisión del bautismo y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ese es el mandato bíblico. Otro punto muy interesante que el Señor nos dejó como ejemplo es la cena. Es la cena del Señor. Ahí hay unos emblemas muy interesantes y que en la actualidad los utilizamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos lemas o emblemas, las que pudiéramos mencionar? Bueno, está el pan, que significa el cuerpo de Cristo. Está también el vino o el jugo de uva, que el vino en verdad se considera jugo de uva 100%, eso es vino, que sería la sangre de Cristo. Pero afuera de lo que es comida, está el lavamiento de los pies, que eso es algo bien importante, ¿verdad? No sé, ¿me falta alguno? Vamos bien, ¿verdad? Y los mencionaste súper. Hay algo que me encanta dentro de este proceso de la Santa Cena, es porque prácticamente, como lo practicamos, bíblicamente hablando, Jesús tomó unos detalles muy importantes para enseñárselo a sus discípulos. Nosotros debemos de ser humildes. Jesús fue humilde. Al venir a esta tierra siendo rey, ¿verdad?, dejó el vasto universo, allá su trono, viene a esta tierra y lo que viene es a servir. Él pudiera haber dicho, no, yo soy el rey del universo, ustedes son los que me tienen que lavar los pies. Pero realmente el gobierno de Dios, cuando ustedes lo ven así, que es un gobierno de amor, también es un gobierno de que es un aspecto de humildad. El que se humilla realmente será ensalzado. Así que Jesús toma esa posición de siervo para servir, que es lo que nosotros debemos tomar, esa posición de siervo, que muchas veces se nos hace súper difícil, ¿verdad? Ahí yo me incluyo también, ¿verdad? Muchas veces se nos hace difícil el decir, yo me voy a doblegar delante de quién, imposible. Pero Jesús lo hizo, y si Jesús es nuestro ejemplo, con ese ejemplo de humildad nosotros debemos de proceder en nuestra vida. Que hay cosas que a veces se nos hace difícil de digerir, pues le tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Entonces toma y hace una representación de lo que es su cuerpo, ¿verdad?, a través del pan, como mencionaba Hailey, y lo que es su sangre, que era el jugo de la vid, jugo de uva. Y hay una representación cuando nosotros hacemos este rito de humildad, ¿verdad?, con el propósito de hacer otra vez una
¿verdad?, tener una nueva experiencia con Cristo Jesús cada vez que lo practicamos o hacemos este rito de humildad. Dani, tenías que decir algo, quería comentarnos. Sí, sí, como tú dices, que fue una humillación, porque ese trabajo de lavar los pies le tocaba al siervo, no le tocaba a Jesús, le tocaba al siervo, que era prácticamente como un esclavo que iba y era el que le tocaba lavar los pies a las personas. Incluso vemos cómo los discípulos se niegan. Pedro se negó a que Jesús le lavara los pies, le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Y entonces Jesús le dice que si no le lavaba los pies no iba a tener parte con él. Es decir, que el Señor no simplemente hizo ese lavado de los pies así porque sí, sino que el Señor quiere que nosotros seamos humildes y que nos dejemos lavar los pies, porque es un símbolo y prácticamente se lo dijo a Pedro, le dijo que si no se dejaba lavar los pies, no iba a tener parte con él, y Pedro le dijo, lávame completo. Y Jesús le dijo, simplemente hay que lavar lo que está sucio. Y vemos cómo Jesús pues se humilla a ese punto y le lava los pies a sus discípulos. Si tú lo vienes a mirar, ¿verdad? Sí, Eli. No, sigue tu punto, sigue. Ok, si tú lo vienes a mirar, es algo bien, yo siempre he pensado íntimo, porque yo vengo a tener esta conexión con esta persona que estamos en el mismo nivel. Yo me arrodillo ante ti y te lavo los pies, y tú te arrodillas ante mí y tú me lavas los pies, y tenemos esa conexión como familia y amigos y hermanos, porque a la hora de la verdad los discípulos veían a Jesús como el rey, como todos los vemos, el rey. Pero cuando él hizo eso, hizo una conexión de que tú y yo somos hermanos. No soy más arriba que tú porque yo te quiero y tú me quieres a mí. Eso yo siempre he pensado que es lo más hermoso de esa parte de lo que es la Santa Cena. No olvidemos, añadiendo a lo que tú estás mencionando, Hailey, que en aquel tiempo los discípulos andaban en sandalias, por ende tenían los pies mugrosos, extremadamente sucios. No es como hoy en la iglesia que usted le lava los pies al hermano, ¿verdad? Pero el hermano antes de lavarse los pies viene perfumadito, en medias nuevas. Sí. En aquel momento tenía un simbolismo y un peso, porque Jesús estaba haciendo un acto muy de humildad, porque los pies de los discípulos estaban realmente sucios. Por eso, como mencionaba Dani, Jesús dijo que solamente había que lavar lo que estaba sucio, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, porque realmente los pies estaban asquerosos. Es así. Quiero compartir entonces lo que serían los dones espirituales, ¿verdad? Ya hemos tocado, ¿verdad?, lo que era ese rito de la humildad, que es muy importante, debemos de practicarlo. Se nos recomienda, ¿verdad?, regularmente que en las iglesias lo podamos hacer por lo menos de cada 3 o 4 meses, para nosotros renovar nuevamente ese compromiso con nuestro Dios. Ahora con la pandemia nos hemos tenido que reinventar. He visto muchas iglesias que han hecho Santa Cena, ¿verdad?, de forma diferente, pero cumpliendo con el mismo propósito. Así que ya mismito nosotros también tendremos que, ¿verdad?, celebrar esa Santa Cena con el propósito de hacer ese compromiso nuevamente con nuestro Dios. Otro de los puntos son los dones espirituales, como le mencionaba, y los ministerios. Es muy importante nosotros destacar que Dios otorga a cada miembro de su iglesia en cada época dones espirituales. ¿Para qué? ¿Para qué es ese propósito de lo que sería que cada miembro tenga un don espiritual? El propósito es entonces beneficiar a la iglesia, a nosotros como creyentes. Así que Dios, pues hay talentos que nosotros podemos tener, ¿verdad?, naturales, pero Dios otorga ciertos dones con el propósito de poder hacer que su obra pueda seguir avanzando a través de nuestra experiencia. Por eso es muy importante cuando nosotros estamos en la iglesia, muchas personas dicen, ay, yo no sé qué hacer. Es incorrecto, porque el Espíritu de Dios te dirige a lo que tú puedes hacer como persona y cómo tú como persona puedes bendecir a otros. Y como mencionaba ahorita, cuando hablamos de la iglesia, ciertos detalles, cuando hablamos sobre la unidad, ¿verdad?,
que ahorita yo tomé varios ejemplos y ya me adelanté un poquito a este hecho, pero ese es el propósito. El propósito es que cada uno con nuestros talentos llevamos a un fin, es llevar a las personas a Jesús. Y esos dones, eso es lo que hace en la iglesia. En la iglesia, si usted ve, hay gente que predica, hay gente que canta, hay gente que abre las puertas. Mire cuán importante es el ministerio de los diáconos en la iglesia, por darle un ejemplo. Si los diáconos no están en la iglesia, que regularmente son los que abren la iglesia, le dan ese mantenimiento, visitan a los hermanos, esa obra súper importante. Si no abren la iglesia, ¿quién abre la iglesia? Y usted dirá, se quedaría cerrada. Ay, que esto, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues no se abre la iglesia. Pues entonces, esto es importante. Y a veces pensamos de que el anciano está en una posición más alta o el director de jóvenes está en otra posición. No, todos tenemos el mismo puesto. Es llevar a través de nuestro ministerio a las personas, llevarlo a los pies de Jesús. Eso me va a recordar, no sé, para los que no conozcan, tenemos a este diácono en la iglesia. Nosotros con mucho amor le decimos Juancho, ¿verdad? Y él es una persona bien especial. Y él se dedica, aunque él es especial como es, él se dedica de tal forma a la iglesia que tú ves que sus dones brillan, de él mismo brillan. El Señor lo ha bendecido de tal forma. Él está ahí, él se acerca a las personas, él habla sin miedo se acerca a las personas. Yo nunca haría eso, pero él se va y le dice hola y le da un abrazo. Bueno, ahora no, pero antes le da un abrazo, le decía, ¿cómo tú estás? Y le preguntaba su cumpleaños y todo. Tú sabes que eso son cosas que uno ve que el Señor da, esos dones que es un buen ejemplo él, porque esos son dones que se ven. Amén, amén. Quería compartir algo con ustedes. No sé si los chicos quieren decir algo, ¿verdad? ¿Quieren compartir, Dani? Genial. ¿Quieres compartir? ¿Qué pasa cuando tú entierras el don que tú tienes o el talento que tú tienes? Wow. Eso es una pregunta, como dijo Eli ahorita, profunda. Cuando tú entierras el talento o el don que Dios te ha dado, como lo estás diciendo con esa parábola, la persona empieza a morir. Y no es morir físicamente, es morir espiritualmente. Empieza a morir porque tú estás escondiendo algo que Dios te está dando y se te va a ser quitado. Va a ser quitado porque realmente no le estás sacando provecho, a diferencia de otros que se les dio, ¿verdad? Si a ti se te dieron 5, pues buscaste para tener 10. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos menciona la parábola, no vamos a entrar en todos esos detalles. Pero si el Señor te dio un talento, la cuestión es de multiplicar esos talentos o esos dones, ¿verdad? Para poder beneficiar a la iglesia, no esconderlo, porque cuando tú lo escondes, estás entonces dejando de crecer como hijo de Dios. Y entonces ahí empieza a peligrar nuestra vida espiritual hasta el punto de enfriarnos y tal vez no seguir. Pero vamos a decir, si tú entierras y estás muriéndote espiritualmente, tú puedes ser capaz de revivir espiritualmente y esos dones que el Señor te había dado, o una vez que tú espiritualmente, tus dones se van, tú pierdes todo eso. Mientras nosotros tengamos vida, mientras nosotros tengamos la oportunidad de conectarnos con Dios nuevamente y el Espíritu nos hable o nos inquiete, nosotros siempre vamos a tener oportunidad. Siempre vamos a tener esa oportunidad. Malo es que lo enterraste y no sigas buscando y simplemente le hagas oído sordo a la voz de Dios. Pero pues hay muchas personas que se han retirado de la iglesia, han enterrado sus dones, ¿verdad? Como dijo Dani, enterraron esos dones y se apartaron por muchos años y han regresado y han tomado y han multiplicado y han sido personas otra vez en el ministerio, personas poderosas, ¿verdad? Que Dios las ha utilizado nuevamente. Pero lo importante es que si tú empezaste, lo importante es ser constante, porque nosotros no sabemos en qué momento podamos pasar cualquier cosa. La vida nos da sorpresa y no estemos entonces preparados para ese momento. En resumen, podríamos decir que a toda persona Dios le ha dado uno o más dones. Y que los dones también uno los puede adquirir, sí, ¿verdad? Si uno quiere tener un don específico, ¿verdad? Como yo no canto, ¿verdad? Pero si yo quisiera el don del canto, Dios también me puede bendecir con ese don del canto. Puedes ir, claro que sí. Hay muchas personas.
que a veces dicen, yo no sé cantar, como tú lo dices, Eli, o yo no sé predicar, y cuando se paran ahí al frente, el Espíritu de Dios lo utiliza y predica y dice, wow, ¿qué pasó aquí? Esta persona como predica, que realmente fue utilizado por el Señor. Eso es lo importante dentro de todo este proceso, y que todo lo que nosotros hagamos podamos estar dirigidos por nuestro Dios, por el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo es que realmente nosotros vamos a impactar vidas, vamos a impactar a seres humanos, ¿verdad? Alrededor nuestro. Eso es lo importante. Algo que yo hice cuando yo estaba empezando en todo esto de los ministerios y los departamentos, que yo probé cada cosita. Son un poquito de los niños, un poquito de predicar, un poquito de cantar, un poquito de todo. Y yo le dije al Señor, Señor, tú dime a mí qué es lo que me cae. Y a las cosas que yo probé, que yo traté, sentía una cierta forma de estar cómoda en lo que estaba haciendo. Y en cada cosa que yo me sentía cómoda, ahí yo lo seguía trabajando y lo seguía poniendo en las manos del Señor. Y ahí es que yo me daba cuenta que esos eran dones que el Señor me estaba diciendo que eso es lo que debo de hacer. Y es importante, ¿verdad?, mencionar de que a veces Dios también te va a poner en momentos donde tú dices, Señor, yo realmente puedo con eso. Te va a poner entre la espada y la pared. Entonces tú dices, si esto es del Señor, realmente Él es el que me va a dirigir. Porque al que Dios llama, Dios capacita. ¿Me entiendes? Así que hay momentos también que nosotros podemos buscar, ¿verdad?, nuestra parte de tal vez sentirme cómodo, pero hay momentos que Dios te va a poner en punto donde va a decir, ahí es donde yo te necesito, y a lo mejor tú dices, yo no puedo con eso, pero el Señor te está diciendo, ahí es que yo quiero tenerte. Sí. Y entonces ahí es donde el Señor se manifiesta con su Santo Espíritu para poder, en esas debilidades que tú tienes, darte fortaleza. Entonces, ¿qué es lo más hermoso de esto? De que no empiezas a depender de tu fuerza, sino empiezas a depender de fuerzas de Dios. Que es lo importante. Ok, pues ya prácticamente hemos tocado ese asunto de los dones espirituales, y vamos a entrar a otra de las doctrinas que es muy importante, el don de la profecía. El don de la profecía, nosotros lo vemos a través de la experiencia bíblica, cómo Dios utilizó a hombres y utilizó también mujeres para ¿qué? Para proclamar su verdad. Pero en momentos determinados, sí. ¿Qué es el don de profecía específicamente? El don de profecía, pues prácticamente, si lo pudiéramos destacar, es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le da la profecía para que entonces, a través de ese don, a través de esa manifestación, la palabra el mensaje que Dios tiene, utiliza esa persona, la inspira, como lo menciona, ¿verdad? En la Biblia nosotros lo podemos ver constatado, como profetas fueron levantados con el propósito de predicar una verdad presente para ese momento. ¿Ok? Así que ese don de profecía es el de lo que Dios le quería revelar a su pueblo, porque Dios siempre no ha dejado a su pueblo, ¿qué? No lo ha dejado solo. Dios no ha dejado a su pueblo solo, siempre le ha dado palabras para que ellos puedan ser guiados. Entonces, eso se vio en la antigüedad, pero nosotros ahorita hablamos sobre el remanente y su misión. ¿Recuerdan esa doctrina? Dentro de esa doctrina cabe mencionar también que la iglesia remanente para el final del tiempo tiene un profeta también. Dios levanta un profeta con el propósito de resaltar grandes verdades para este tiempo. Y lo vemos a través del ministerio de la señora White. Sí. Ok, la pregunta es, esto es algo muy serio, lo del don de profecía, aunque quizá no se note porque, como tú estás diciendo, el Señor revela a las personas. Hay personas hoy en día, la pregunta mía es, ¿hay personas hoy en día que tienen el don de profecía? ¿Y cómo uno sabe que lo que el Señor reveló a esa persona es cierto y distinguir entre lo falso y lo correcto? Esa pregunta está... Tremenda
Tremenda pregunta. Sí. Es muy importante saber porque si hay falsos profetas es porque hay algo verdadero. Sería lo primero que tendríamos que resaltar. Si hay falsos profetas, tienen que haber verdaderos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si hay alguien o un profeta para nuestros tiempos? Simple, tiene que ir a la ley y al testimonio. Muy importante. Si lo que él está predicando va en contra de lo que dice la palabra de Dios, yo lo tengo que descartar. Lo que me tiene que decir ese profeta tiene que ir consono con la palabra de Dios. Si está fuera de ese cuadro, lamentablemente yo lo debo de tomar como algo falso, algo incorrecto. Hay que decir un detalle muy importante. Los profetas tenían características importantes, y cómo era la manifestación de cuando ellos se recibían una visión, cómo eran sus vidas, cómo ellos guardaban los mandamientos de Dios. ¿Sabes? Tenían características específicas conforme a la voluntad de Dios. No era que cualquiera se levantaba y decía 2 o 3 palabras y con eso, ¿verdad? Decía una profecía hacia el futuro, no. Es interesante saber que también el enemigo falsifica el hecho de la profecía a través de personas. Saben, el enemigo no sabe el futuro. Él es sabio, él tiene una idea y puede manipular ciertas cosas, pero el único que conoce el futuro es Dios. ¿Entiendes? Por eso es que nosotros, cuando una persona dice, no, tiene el futuro, te lee las manos y esto y lo otro, que puede entrar dentro de ese hecho de lo que va a pasarte, ¿verdad? Bueno, algo en el futuro, realmente el hombre no tiene la capacidad para hacer eso. Eso lo tiene Dios. Lo tiene Dios. Mucho ojo con eso. Eliud, sí. Yo quería preguntarte, ¿el don profético tiene, mencionabas que tiene unas características, dentro de esas características existe la posibilidad que sean personas que hablen a otra persona de un hecho en particular? Porque yo escucho otras religiones, y a lo que me refiero es a este sentido, que escucho otras religiones diciendo, no, Dios me reveló que tú vas a tener un trabajo mejor. O sea, son cosas como cortitas, precisas y con alguien en particular. ¿El don profético trabaja de esa manera o no? Bueno, lo que ¿verdad? Lo que yo he podido ¿verdad? Estudiar y aprender y todo eso, ese tipo de manifestación que tuve es bien interesante y se da mucho en nuestros tiempos. Pero cuando ustedes ven en las Sagradas Escrituras, cuando se habla de profecías o Dios tenía un mensaje, daba un mensaje para su pueblo en general y de circunstancias en específicas, ¿verdad? Okay. Que iban a ocurrir. En el día de hoy podemos ver personas que tal vez le dicen, yo tuve un sueño, tuve una revelación y todo eso. Eso puede ocurrir. Eso es bueno, eso no es que ocurra de malo. Pero la realidad es que nosotros viendo las circunstancias, si nosotros nos acercamos a Dios, Dios te va a dar cosas buenas, Dios te va a dar lo de la provisión, todo eso nosotros lo tenemos en la palabra, a medida de que nosotros nos acerquemos a Dios, ¿verdad? Todas esas cosas pueden llegar, pero no lo podemos atribuir como que es algo de que eso es un don, ¿verdad? Te dio una profecía el Señor para que tú se la puedas decir a esa persona, porque son cosas del cotidiano, cosas de lo que es del momento, que sabemos que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vamos a ser bendecidos por esa forma. Okay. Yendo un poquito a lo que es nuestro tiempo, ¿cómo es que el linaje de White, que aunque ella nació hace, ¿verdad? Pero ella mucho de sus escritos es para estos tiempos, ¿cómo es que ella se dio de cuenta, para los que no sepan, cómo ella se dio de cuenta de que los sueños que ella tenía, las revelaciones que ella tenía eran del Señor, que no era otra cosa que la estuviera confundiendo? Por cierto, dentro de ese proceso de su vida, muchos dudaron de lo que ella estaba hablando. Dios le hablaba, y hasta sus propios hermanos o su hermana, ¿verdad? No creían que tal vez ella tenía esa inspiración. Pero, como le dije ahorita, ella estaba cumpliendo con unas características específicas como persona que iban muy cercana a lo que la Biblia habla sobre un profeta.
Y eso fue lo que empezó a enmarcar de que su mensaje era un mensaje que iba conforme a las Sagradas Escrituras. Muy importante, y fue algo que me lo trajo el Señor, porque no es, el profeta siempre te va a llevar a Cristo, siempre te va a llevar a Dios. Y cuando nosotros vemos o leemos los escritos de Elena White, nosotros podemos ver que siempre su persona se refiere a Cristo como el centro de todo. Sus escritos siempre dirigen a eso. A diferencia de otros profetas que a veces quiere que la atención sea sobre ellos de acuerdo a lo que ellos están testificando y para que la gente pueda ver de que él puede y que predecir el futuro, eso no es de Dios. Por el contrario, el profeta que salta a Cristo, el que manifiesta a Cristo en sus vidas, ese empieza entonces, uno puede ver que hay características humildes en él para entonces realmente uno darle oído a ese mensaje. No sé si tienen algún otro detalle, ¿verdad? Que quisiéramos hablar del don profético, pero prácticamente el Señor utilizó el don profético, ¿verdad? En distintas épocas y podemos ver que la iglesia remanente tiene un profeta, ¿verdad? A través de la persona de Elena White. Y debo de dejar claro a los que nos escuchan, a los jóvenes que nos escuchan, de que nosotros no idolatramos a la hermana White. Y eso es muy claro resaltar. De cierto, ella lo dice en su escrito, que ella no es para quien la adoren, ella misma lo dice, tú sabes. Y ese es el fin que podemos mencionar de que ella dice, no, al que debemos de saltar es a Cristo. A ese sí debemos de saltar. Ese es el ser que nosotros debemos. Y hay personas tristemente que a veces lo hacen, pero realmente no están correctas y a veces nos marcan con eso, que también es importante destacarlo. No porque dos o tres lo hagan, quiere decir que toda la iglesia piensa de la misma forma. Y eso es muy importante. Así que Dios nos dio a esta profeta para el final del tiempo. Y si estuviera fuera del contexto bíblico, sus enseñanzas, ustedes saben lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Descartarla. Porque va en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Así que ese es otro detalle muy importante. Quiero entonces, si no hay alguna otra pregunta, ¿verdad?, que quieran compartir, es la ley de Dios. La ley de Dios, muy importante. Ese tema es bastante abarcante, pero vamos a tratarlo de resumir, ¿verdad? Porque la ley de Dios, muchas personas entienden que en la actualidad está abolido. Pero antes que tú sigas, ¿cuál es esa ley? La ley de los 10 mandamientos, que muchos entienden de que se dio en el Sinaí, y realmente Dios repite la ley en el Sinaí, pero vemos que la ley de Dios es eterna, la misma palabra lo menciona, que la ley de Dios es eterna. Por eso es que entonces se encontró bajo una circunstancia y una situación difícil Satanás en el cielo. En el cielo se fue la armonía cuando el enemigo rompió en el cielo la ley. Y no se pudo encontrar lugar para él y por eso no hubo armonía y tuvo que ser echado del cielo. En la tierra, cuando Adán y Eva toman del fruto, ellos rompieron la ley de Dios. No fueron fieles, no fueron leales a ese principio. Así que lo que hace los 10 mandamientos en el Sinaí es Dios volviéndole a decir al pueblo, mira, si tú continúas caminando bajo estos 10 preceptos, tú vas a encontrar la felicidad en tu vida. ¿Ok? Dani. Y importante resaltar también, como tú vienes acabando de decir, que la ley de Dios es eterna. No se establece en el Sinaí, sino que prácticamente el símbolo, el hombre lo puede ver en el Sinaí, que son las piedras, que ahí es que prácticamente el hombre con su propio ojo puede ver la ley. Pero como nosotros sabemos que la ley existía antes, pues claro, al ver que en el cielo Satanás cae, él prácticamente desobedeció la ley. Cuando vamos al Éxodo, a Egipto, José, ¿cómo José huyó de esa mujer? Él sabía que eso era malo, pero la ley todavía no había sido revelada al hombre a través del Sinaí, pero él huyó de la mujer, él sabía que eso era adulterio.
pues entonces eso nos dice que hay una ley eterna que venía desde el cielo y que entonces se le revela al hombre en el Sinaí para que el hombre la tenga, pero que ya existía y todavía hoy sigue existiendo. Así, esos son principios morales que Dios puso en el hombre cuando los creó, prácticamente. Por eso entiende de que eso era correcto o era incorrecto y puede distinguir, ¿verdad? Dentro de ese proceso. Así que hay cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que a veces escuchamos y decimos, y hay personas que dicen, wow, la ley está abolida, y realmente lo que se abolió en la cruz, ¿verdad? Estamos dando varios detalles para que los que nos están escuchando puedan entender. En la cruz lo que se abolió fueron muchas leyes, ¿verdad? Que no eran los 10 mandamientos. Había muchas leyes de sanidad que se le dieron a Moisés en el trayecto que el pueblo estuvo, ¿verdad? En el proceso de, en este caminar terrenal por el desierto. Así que muchas de esas leyes fueron abolidas. Y entonces, eso fue lo que fue clavado en la cruz, como muchos mencionan, pero los 10 mandamientos continúan vigentes. Si hoy tú robas, tú tienes la posibilidad de estar, ¿qué? Ser llevado a la cárcel o ser procesado, ¿verdad? El pecado del adulterio también, como mencionaba Dani, en el caso de José, también para nosotros es igual, ¿verdad? El codiciar, el tener dioses ajenos, todas esas cosas, ¿verdad? Para nosotros hoy es lo mismo. Pero hay un solo mandamiento que la gente, como no encaja con él, y lo vamos a tocar más ahorita, más adelante, es el sábado. Y ahí es donde todo se distorsiona. Y se distorsiona porque es el objetivo mayor del enemigo, ya que ese es el sello de Dios. Dentro de los 10 mandamientos todos son importantes, pero fíjate que en muchos versículos en la Biblia el sábado está reconocido como ese sello, ese pacto perpetuo. Y entonces pues Dios ha inventado el sinnúmero de cosas diferentes, ¿verdad? Para tratar de atacar lo que es el sello de Dios. Es así. Es así. Así que la ley de Dios es eterna y seguirá siendo, porque todo gobierno tiene orden, tiene regla, tiene leyes. Si no, hubiese un desorden. Hablando un poquito sobre eso, a veces perdemos de perspectiva que los gobiernos se formaron bajo un tipo de religión. O sea, hoy por hoy usted ve que los gobiernos, cuando van a juramentan bajo una Biblia, y aunque posiblemente no le da el peso de lo que eso significa, es porque en los tiempos de la Biblia los gobiernos se constituían buscando el que fueran favorecidos por Dios, buscaban esa bendición de Dios, y los gobiernos se complementaban tratando muchas veces de seguir las normas que Dios había establecido. Sabemos que históricamente muchos gobiernos también se desvirtuaron, ¿verdad? Pero el funcionamiento, lo que nosotros conocemos como moral, como principio, porque usted habla con una persona hoy en día y usted escucha y dice, no, es que hemos perdido la moral, hemos perdido los valores. Y cuando usted pregunta de dónde tú sacas lo que es valores y moral, eso lo estableció Dios a través de la palabra. Eso lo estableció Dios a través de sus mandamientos. Entonces, medimos a veces moral sin saber de dónde surge y el origen. Es así, es así. Voy a concluir con este detalle. El enemigo en el cielo era un querubín protector. Eso era lo que era luz, era Satanás. Cuando estaba en el cielo era Lucifer, ángel de luz. Era un querubín protector. Eso quiere decir que él estaba ahí donde estaba el trono de ¿quién? El trono de Dios. Y en el trono de Dios está su ley. Y lo que él atacó en el cielo fue la ley de Dios. Él decía que era injusta, era arbitraria. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando las personas dicen que la ley de Dios está abolida, porque el mismo ataque a la ley, quien se lo hizo fue el enemigo en el mismo cielo. El que le hizo la guerra a Dios en el cielo fue el enemigo, diciendo que su ley era justa y era arbitraria. Así que nosotros a veces cuando escuchamos eso debemos de ser bien cuidadosos y orientar a las personas, porque realmente está diciendo
realmente le está dando un ataque hacia el gobierno de Dios, por no decir otra cosa, ¿ok? Así que vamos entonces a pasar a otro punto, ¿verdad? Hemos repasado brevemente, hay muchas otras cosas y muchos versículos que refuerzan el Nuevo Testamento, donde podemos decir, ¿verdad?, sobre la ley, de que el mismo Jesús dice que no vino a abrogar la ley, sino la vino a cumplir. Así que ese hecho se da también, que es muy importante, a través de la vida de Jesús, por si lo quieren ver así. Entonces, otra de las doctrinas es el sábado. Aquí llegamos, ¿verdad? Muy interesante. Hay muchas personas que dirán, pero es que si la ley fue abolida, pues entonces el sábado también fue abolido, ¿verdad? Como hablamos de la ley, tenemos que hablar sobre el sábado. Si la ley es abolida, pues el sábado yo no lo tengo que observar. Pero ¿qué realmente, qué beneficios ustedes ven en el sábado? Ustedes que, ¿verdad?, que observan el sábado y todo eso. ¿Qué beneficios ustedes ven Bueno, a través del mismo? yo, con todo el ajetreo de la semana, yo no tengo tiempo en pensar en nada. Pero cuando llega el sábado, yo siento como ese alivio. Porque no tengo que pensar en la universidad, no tengo que pensar en mis proyectos, no tengo que pensar en que tengo que limpiar la casa, tengo que hacer esto. No, nada de eso. Ese día, exacto, tú llegas y te levantas y tú dices, oh, qué rico, no tengo que bregar con nada de eso. Voy para la iglesia, voy a ver a mis hermanos, a mis amigos, vamos a cantar, vamos a alabar. Y llego a casa y descanso, veo la naturaleza, porque hasta la naturaleza lo enseña. Miro lo que es hasta mi propio perro, lo miro y digo, wow, el Señor hizo esto y yo tengo el privilegio de descansar con todo esto. O sea, que es desconectarse y eso es lo mejor del sábado. Sí, es un día diferente y lo que me gusta es que uno se siente en armonía con Jesús y como que... Sí. Exacto, esa palabrita de armonía con Jesús, eso es lo que le da ahí mismito, la armonía. El humano ya se ha convertido prácticamente en una máquina. Trabaja 24/7. Ustedes los que trabajan ya se dan cuenta de que están ahí prácticamente trabajando. No piensan en otra cosa. Y cuando llega el sábado, nos vemos prácticamente obligados a dejar eso y desconectarnos, como decía Elio ahorita, y eso hace un gran bien en la persona, porque por más que uno quiera, uno dice, espérate, que hoy es sábado, voy a dejar eso a un lado, y uno se despeja. ¿Sabes? Algo que me ha llegado a mejorar en lo que es mi estudio y en mi vida es despegarme de todo eso el sábado. Y llego el sábado por la noche y si yo voy a hacer algún trabajo de la escuela después que despedimos el sábado, yo tengo una mente clara y mejoro en lo que es mis labores de lo que si voy a dibujar, si voy a preparar un render, lo que sea, me sale mejor. Sí, porque tu mente descansó. No estás continuamente tu trabajo, o sea, estás agobiada por el trabajo, sino que le diste ese descanso a tu cuerpo, tu mente descansó, tu cuerpo, tus pensamientos, pudiste organizar tus pensamientos, y entonces vamos nuevamente a la carga. Ya yo recuperé, ¿verdad?, esas baterías. Quiero comentarle lo siguiente. No sé si Eli tenga algo que compartir. Pero quiero comentar lo siguiente. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis... Sí, yo quería... Sí, Eli. Sí, que yo quería comentar, Eliu, que muchas veces, como decía Hailey, aunque es un ejemplo que todo joven daba de que conectamos de las tareas, la realidad es que lo que Xiomara habló es lo más importante, es esa conexión con nuestro Padre Celestial, es ese contacto espiritual que yo puedo tener con Dios, porque fíjese que cualquiera en la calle le puede mencionar a usted, decir, pero es que yo los domingos hago lo mismo, yo me desconecto del trabajo, me desconecto de mis quehaceres, yo lo hago martes, yo lo hago miércoles. No, Dios sacó un día para nosotros especial y es totalmente diferente. Y algo que sí Hailey mencionó que me gustó es que lo veía hasta en su perro. Óigame, yo no sé si usted tiene la oportunidad de estar en la naturaleza,
que usted siente que hasta los pajaritos cantan diferente los sábados, porque hay un contacto natural, especial con nuestro Creador. Entonces lo más importante no es yo desconectarme de mis quehaceres diarios, sino de yo poder todos esos sábados poder tener un encuentro con Dios. Amén. Ya que Eli trae este detalle, por eso entonces es importante ver el proceso del sábado en la Biblia. El sábado lo podemos ver en el Génesis. Cuando Dios termina toda la creación, nosotros podemos ver que en el séptimo día dice que el Señor que descansó de toda su obra. Él lo que quería en ese día era que todo lo que Él hizo, le adorara. Por eso es importante, y vamos a entrar a un puntito un poquito profundo ahora. Y quisiera, ¿verdad?, que los que nos están escuchando, ¿verdad?, a través de este podcast puedan tomar esta línea de pensamiento. Nosotros podemos ver de que Dios crea, Dios estableció un día, pero ustedes saben de que la gente dice que ese día se abolió. Por cierto, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que va a la sinagoga el sábado, vemos los discípulos que van en el sábado, podemos ver a los apóstoles yendo el sábado a la iglesia, pero es bien interesante que el libro de Apocalipsis 14:6 específicamente me habla sobre adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Las mismas palabras que tú encuentras en ese versículo, cuando tú las unes con Éxodo 28, son las mismas palabras de que está hablando de que hay un Dios creador. Y eso lo que nos está diciendo es que el problema que nosotros estamos viviendo hoy, joven que me escucha, no es un problema de la música, es un problema de adoración. Sí. No es un problema que yo me pinte el pelo rojo o verde o anaranjado. Ese no es el problema aquí. El problema es un problema de adoración. ¿A quién voy a adorar? Entonces, a quien tú decidas adorar, ese es el que va a gobernar tu vida. Exacto. Esa es la razón. No se trata simplemente de un día para descansar. Se trata de que la lucha desde el cielo, que es un conflicto cósmico, lo que me está diciendo es a quién tú quieres adorar. Ese es el problema fundamental aquí. Cuando nosotros reconocemos eso, entonces por eso es que yo tengo que tomar una decisión. Yo voy a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Entonces lo que está refiriéndose ese versículo es, yo estoy creyendo de que hay un Dios hay un Dios creador y hay un Dios que sustenta, hay un Dios que salva, ¿verdad? Todo ese concepto se ve ahí envuelto y eso es la decisión que yo debo de tomar. Hailey, también tengo que mencionarte de que eso no queda ahí, no hace un llamado que nosotros podamos volvernos a nuestro creador, pero dice en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, que de mes en mes y de sábado en sábado nosotros iremos a adorar a Dios. Pero te pregunto, ¿nosotros estamos en el cielo? No, nosotros no hemos llegado al cielo. Eso me quiere decir entonces a mí de que el sábado ha tenido una secuencia desde la creación. Nunca ha sido abolido. La secuencia se ve en todo el registro bíblico hasta el final del Apocalipsis. Y en el libro de Isaías, que es un libro del Antiguo Testamento, está hablando de que esa experiencia la vamos a tener también ¿en dónde? En el cielo. Entonces no tiene sentido de que el Señor coge ahora, abolió la ley, abolió el sábado como Dios creador, para entonces otra vez en el cielo volver. Como que no me hace sentido. Mira, una Hailey. cosita que yo siempre pienso en esto es que cuando Jesús murió en la cruz, lo sepultaron, fue un viernes, nada pasó el sábado, pero viene a pasar algo el domingo. ¿Qué eso te quiere decir? Que hasta en la muerte Jesús guardó el sábado. Pero tú me vas a decir a mí que porque Él resucitó el domingo, ese es el día. No, hasta en la muerte Él le dio el respeto que merecía el sábado. Sí. Y podemos ver que hemos entrado en esta doctrina, que el sábado
no es cosa de relajo, es cosa seria. Es prácticamente de las primeras doctrinas, porque el sábado se instituyó en la creación es una de nuestras doctrinas, el sábado, y es uno de los mayores pilares de nuestra iglesia que nos identifica, que está en nuestro nombre, y que el enemigo está atacando y que va a atacar en este tiempo final, y que nosotros vamos a tener que tomar una decisión sobre este día. Pero, ¿qué tan importante es el sábado? Y debe ser el sábado para nosotros. Cuando nosotros vamos a la creación, dice que el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Volvió el sábado un día santo. Entonces, al el sábado volverse un día santo, eso hace que nosotros tengamos que prácticamente adorar el sábado, en el día sábado, no en otro día, porque ningún otro día está santificado. Es simplemente el sábado, única y exclusivamente. Y por eso nosotros vamos a tener que tomar una decisión de que si vamos a permanecer firmes en adorar en el día sagrado del Señor, o en cambiar nuestra creencia por el día erróneo. Si tú vienes a pensarlo, Daniel, añadiendo a lo que tú dijiste, cuando tú vienes a ver la creación, Él bendijo ese día. Y cuando Él creó al hombre, Él bajaba los sábados y caminaba con ellos. Caminaba con el ser humano, caminaba con Adán y Eva y se pasaban juntos. Y eso era un día de bendición. Tú sabes que Él no lo hizo nada más porque el ser humano necesita desconectarse y descansar, sino que yo voy a estar contigo ese día, aunque yo estoy contigo todos los días, pero ese día es tú y yo, más nadie, tú y yo. O sea, que eso es lo que lo hace bien curioso. Yo quisiera añadir a eso que el sábado fue el único día que Dios nombró, que le puso nombre. Fíjese que en la Biblia, en la creación, Él dijo, se hizo el primer día, segundo día, tercer día, pero el sábado lo llamó sábado, que significa reposo. Y en esos 31:16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por un pacto perpetuo. Así que más claro no canta un gallo. Ahí está diciendo que va a ir de generación en generación y que es un pacto que está perpetuo por toda la vida. Amén. Amén. Pues sí, chicos, pues adelantando, ¿verdad?, en este proceso, otra de las doctrinas fundamentales y no menos importantes, porque aquí incluye hasta aún el sábado y otras experiencias cristianas de nosotros, es la mayordomía. La mayordomía. Y Eliú, cuando se habla de mayordomía, ¿estamos hablando de chavo? No necesariamente. Todo el mundo, perdón, lo asocia con lo que es el dinero, pero la mayordomía es un aspecto de administración. Por cierto, lo que hizo Dios cuando creó al hombre fue que le dio la administración de este mundo. Adán y Eva tenían que administrar este mundo y le pasaron esa administración cuando tomaron la decisión de tomar el fruto al enemigo. Así que ellos tenían la administración de toda esta tierra que Dios le creó para disfrutar y hacer todo eso. Y hay 5 puntos importantes que, por cierto, hay que resaltarlos. En la mayordomía está el tiempo. Y en el tiempo pudimos ver, el sábado es parte de ¿qué? De ese tiempo. Pero también cómo yo administre sabiamente día a día mi tiempo, eso me va a beneficiar a mí. Yo tengo que separar tiempo para dormir, yo tengo que separar tiempo para hablar con Dios, yo tengo que separar tiempo para estudiar, yo tengo que separar tiempo para hacer los quehaceres, porque imagínate si tú no distribuyes ese tiempo correctamente, no eres un fiel mayordomo y te levantaste en la mañana, no hiciste ni siquiera tu devocional y enseguida cogiste los controles de algún videojuego y ahí tuviste 5 o 6 horas y prácticamente no hiciste nada más, pues prácticamente tú no estás administrando bien tu tiempo. No estoy diciendo que el videojuego sea malo. Lo que estoy diciendo es que como tú administres ese tiempo, va a ser más efectiva tu vida. Entonces el Señor te dice, sé fiel mayordomo ¿de qué? De tu tiempo. El templo, importantísimo,
Muchas veces pensamos que es el templo físico de la iglesia, que sí hay que mantenerlo bonito, mantenerlo en óptimas condiciones para allí ir a adorar, pero está hablando de que nosotros somos el cuerpo de nosotros, el templo del Espíritu Santo, y como Dios es el que habita en nosotros, nosotros tenemos que tener ese cuerpo en óptimas condiciones. Así que yo tengo que administrarlo saludablemente. No todas las cosas que yo veo para comer debo de ingerirlas, ¿me entiendes? Todo lo que yo veo a la vista para hacer ¿verdad? O tener, ¿verdad?, cierto cuidado de ciertas actividades físicas que yo haga que también me pueden comprometer mi templo, yo debo de realizarlo, ¿me entiendes? Los tesoros, ahí entramos, Dani, entonces, la parte de la mayordomía con el dinero, pero ya hemos visto dos: tiempo, templo, ¿verdad? Así que no solamente el dinero, pero es interesante saber que como nosotros administremos nuestro dinero, también vamos a ser beneficiados. El Señor, podemos ver dentro de este proceso, y mucha gente no lo ve así. La gente a veces piensa de que la iglesia lo que pide es dinero para lucrarse. Yo personalmente, a todos los que nos escuchan en esta hora y que tal vez no perseveran en ninguna iglesia, yo le pido de mi parte, le pido disculpas, porque muchas veces no se ha proyectado correctamente cuál es el uso del dinero en la iglesia. En la iglesia adventista trabaja un sistema de mayordomía donde la iglesia, el pastor no se lucra de ese dinero. Ese dinero pasa por unos procesos para alimentar a la iglesia local, a las misiones y a las asociaciones. Así que todo el mundo por partes iguales se ve igual en beneficio. Así que ese dinero, ¿verdad?, que nosotros damos como diezmo y ofrenda, no es para lucrar a una sola iglesia, no es para lucrar a un individuo, sino es para lucrar la obra de Dios, que es predicar el evangelio, que eso estábamos hablando ahorita. Ese es el propósito. Y nosotros también, como fieles mayordomos, tenemos que administrar ese % que Dios nos ha dado. Si el Señor nos ha dado la salud, ¿verdad?, nos ha dado la vida, pues entonces yo soy en actitud de gratitud a Él, yo doy ese 10% y las ofrendas, no porque eso me va a hacer más pobre, sino me estoy desprendiendo. Recuerden que el hombre en su naturaleza es que egoísta. Lo que tú estás diciendo es: yo no quiero ser egoísta, Señor, esa es tu parte, eso es lo que te pertenece. Dios no le interesa, Dios no necesita el dinero de nosotros. Dios no lo necesita. Dios lo que necesita es ver que realmente tú no eres interesado en el dinero, que tú te desprendes de eso, que a muchas personas le trae la atención hasta el punto que pasan toda una vida buscando la riqueza y al fin y al cabo mueren buscando esa riqueza y nunca tuvieron felicidad. Y la cosa es que no es tampoco un montón que tú le estás dando al Señor, que si tú tienes un peso, de ese peso, lo que tú estás dando son 25 centavos, que tú no es como si Él te lo está quitando todo, pues no te lo está quitando, tú estás dando el agradecimiento: Señor, gracias, tú me diste esto, pues te doy lo que tú me diste para atrás, tú sabes. Es bien interesante una historia que le voy a hacer brevemente. Había una compañía que, por cierto, conocemos el nombre, pero no le quiero dar promoción. La persona le prometió al Señor el 10%. Llegó el punto que él no daba el 10%. Llegó el punto que él daba el 90% y se quedaba con el 10% porque Dios lo prosperó tanto y tanto y tanto, de que él daba prácticamente todo lo demás y se quedaba con el 10% y con eso podía vivir. Para que ustedes vean. ¿Sabe? Que el asunto es que se desprendió de lo que era realmente la riqueza y pudo comprender de que Dios lo pudo bendecir más. Y eso es importante en nuestra vida. No se trata de dinero, se trata en qué actitud nosotros estemos en disposición de devolverle a Dios lo que a Él pertenece. Ya hemos hablado del tiempo, del templo, los tesoros, y vamos entonces a los talentos. Muy importante cómo nosotros administremos esos talentos, y hablábamos ahorita de que lo habían enterrado esos talentos, esos dones, ¿verdad? Es importante que si el Señor te ha dado talentos, tú los puedas administrar sabiamente para beneficiar la obra de Dios. Y por último, está el del cuidado de la tierra. Ya hemos visto que si Dios es nuestro creador, nosotros debemos también de tener un cuidado por la tierra. Esas son las 5 T. Lo que le he mencionado son las 5 T: tiempo, templo, tesoros, talentos y lo que sería tierra. Eso es lo que entonces nos hace un fiel mayordomo. En esa última podemos ver que fue la administración de lo que Dios le dio a Adán y a Eva, que pudiera tener cuidado del medio ambiente, el cuidado de la tierra. Hablando de
somos fieles mayordomos. Hablando de lo que es la tierra, yo, para los que no sepan, yo estoy estudiando arquitectura paisajista, ¿verdad? Y a nosotros nos enseñan que cuando tú vas a diseñar algo, pues claro está, tú estás diseñando lo que es en el ambiente. Si tú ves algo que tú tienes que sacar, no lo dejes, lo recuperas, pones algo nuevo, tú sabes. Pero tratas de dejarlo ahí y cuidarlo lo mejor posible. Que tú puede ser que tú estás diseñando cualquier cosa, un parque o una cancha o estás diseñando diferentes cosas, pero tú sabes que está ese árbol ahí, si lo tienes que sacar, pones otra y pones 2 más, pones 3 más y los cuidas, tú sabes. Y los fieles. Ujú. Es así, por eso están haciendo todos estos distintos, ¿verdad? Proyectos donde son ecoamigables, Exacto, donde sí. podemos ver hoteles, donde hay lugares que tal vez son de reserva, pero lo hacen de tal forma que cuidan también la naturaleza. Ujú. Eso es importante, la preservación, el cuidado. Prácticamente, ¿verdad? Hemos dado unos detalles, pues eso abunda mucho más, pero hemos, ¿verdad?, dado varios tips. Hay otro que es importante. ¿Qué le parece La conducta cristiana o el comportamiento cristiano. ¿Será importante? ¿O simplemente porque pensamos de que Dios nos salvó, con eso es suficiente? Pero antes de que podemos decir que es importante, ¿qué es la conducta cristiana? Bueno, conducta, ¿verdad? Es todo aquello o esa acción que yo tomo bajo distintas circunstancias, ¿verdad? ¿Qué comportamiento yo tengo? En este caso, hacia lo que es la vida cristiana, el seguir a Dios, ¿verdad? Ese comportamiento que yo tengo, ¿es adecuado o no es adecuado, ¿verdad? Hay personas que tienen distintos comportamientos, ¿verdad? Bajo distintas circunstancias. Así que ese comportamiento cristiano, ¿cómo debe de ser? Si realmente yo puedo seguir haciendo tal vez lo que el mundo me ofrece, pero como Jesús me salvó, pues yo lo puedo seguir haciendo. O eso debe de cambiar, ese comportamiento, esa conducta. ¿Qué ustedes piensan? A la hora de la verdad, nosotros reflejamos lo que es Jesús, porque nosotros somos un espejo, ¿verdad? So, sí, Jesús murió por nuestros pecados, pero no es el punto de que, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, la razón por la cual Él murió es porque nosotros ahora tenemos podemos ir al frente del Señor y pedir perdón por lo que hemos hecho, ¿verdad? Que no tenemos que hacer lo que hacían en el templo, que tenían que hacer el sacrificio y todo eso, ¿verdad? Pero porque el Señor murió por mí, Jesús murió por mí, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, tengo que seguir reflejando lo que Él fue y lo que Él es. Es así. Es así. Ese es prácticamente nuestro testimonio, la conducta cristiana, cómo nosotros nos proyectamos a las demás personas, en nuestra conducta, cómo nosotros nos comportamos allá afuera, es lo que la gente ve, nuestra conducta, y eso es lo que debe hablar de nosotros, que cuando la persona vea, nosotros no tengamos que decir, no, yo soy cristiano. No, simplemente con tu conducta, con tu testimonio, que las otras personas puedan ver que tú estás intentando, porque tampoco es que uno dice, porque yo he aprendido aquí también, como mi padre a veces ha dicho, tú eres cristiano, y uno decir, estoy tratando de ser cristiano, porque todos crecemos todos los días e intentamos dar el mejor testimonio a las personas, y aunque la persona cuando te vea diga, esa persona se ve que es diferente, que cree en algo diferente, tiene algo diferente esa persona. Es bien interesante ver que a medida que yo en esa conducta me voy acercando a Dios un poquito más, se va a demostrar su belleza en mí. Así que eso es lo que está hablando. Ese testimonio que yo dé no va a ser mío, va a ser del mismo Jesús, porque yo me estoy conectando a Él. Por eso es que es importante en cómo nosotros, nuestro entretenimiento o nuestra recreación, cómo es, que nosotros estamos escuchando, que nosotros estamos viendo, eso es muy importante. A veces no, lo toman como poco, ¿verdad? Poco importante, pero es de mucha importancia, porque nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Lo que está diciendo realmente es de lo que tú te alimentas, de eso es lo que tú vas a ¿qué? Hablar y vas a expresar.
Y realmente dentro de ese concepto de crecimiento o comportamiento cristiano, si yo me acerco a Dios cada día más, mi experiencia hacia los demás, porque tal vez yo no la vea, pero los demás van a decir, contra, esta persona está ocurriéndole algo, esta persona no era así. Y es porque Dios está obrando a través de su Santo Espíritu en tu vida y en mi vida para que ese corazón que ¿verdad? El pecado ha dañado, el poder entonces empezarlo a ¿qué? A sanar, a sanar. Ese es el propósito, para llevarnos a la pureza, ¿verdad? De lo que es la vida una vida conforme a su voluntad. Así que vamos entonces a continuar. Tenemos otro de los puntos importantes ya del comportamiento cristiano y avanzando un poquito por aquí. 23 es la doctrina de la familia y el matrimonio. Nosotros podemos ver que a través del libro de Génesis, nosotros podemos ver varias cosas en el libro de Génesis. Podemos ver la creación de Dios, Dios como creador. Pero ahí mismo en el Génesis, Dios formó ¿a quién? A la familia. ¿Y formó a qué? Al matrimonio. Y dice el mismo Génesis que varón y hembra lo creó, hizo distinción entre hombre y hizo distinción en mujer. Así que hizo el género humano, ¿verdad? Allí donde él le dijo antes que entrara el pecado que ellos se podían multiplicar y fructificar, ¿verdad? Para que esa descendencia del ser humano pudiera aumentar en esta tierra. Así que podemos ver que para la Biblia también, a través de nuestras doctrinas bíblicas, nos habla sobre la familia y para Dios es muy importante la familia. Y si ustedes observan, las instituciones que el enemigo más está atacando es el sábado y está atacando a la familia. Es desvirtuante de que no hay un Dios creador y que la familia también no debe de ser algo importante. Y la familia es algo importante en la sociedad, porque a medida de que la familia se le dé importancia en la sociedad, hayan familias saludables, nosotros tendremos una sociedad saludable. Ese es el detalle. Entonces, por eso es que hay tanto choque en la familia. Hay situaciones que ustedes ven disfuncionales en nuestra sociedad, tristemente. Y vemos que entonces la sociedad se va ¿qué? Va desmejorando, va en una crisis, va en un caos, porque se está tocando el centro familiar. Y lo triste es que eso todo empieza a verse normal, que eso es normal, que no hay nada malo en eso. Correcto, correcto. Y que la iglesia comienza en la casa. Comienza todo en la casa. La familia debe ser la iglesia, un pedacito de cielo en la casa, en el hogar. Y cuando el enemigo destruye la familia, destruye el matrimonio, eso se refleja en la iglesia, se refleja en todo. Por eso es que él no va a atacar directamente a la iglesia, no va a atacar arriba, sino que va al centro, va a la raíz, que es el matrimonio y la familia. Porque él sabe que si él da ahí, pues va a intentar dañar todo. Eso es correcto, eso es correcto. Así que nosotros que ya tenemos este conocimiento y ustedes que van subiendo y los jóvenes que nos escuchan, debemos de conectarnos cada día con Dios, porque en el momento que nosotros tengamos que elegir por una o por su novia o por su novio, su noviecito o su noviecita, nosotros pedirle dirección a Dios, porque usted va a conformar algo que es muy importante. Y estamos entonces reconociendo la institución sagrada que Dios estableció desde el principio y que sabemos que el enemigo nos va a atacar fuertemente porque él no desea que la sociedad esté saludable. Así que mi consejo es ese, conectarse con Dios, ¿verdad? Para poder entonces tener esa experiencia, ¿verdad? Matrimonial y que sea fructífera. Otro punto que vamos a destacar, y ya estamos acercándonos a la parte final, ¿verdad? Prácticamente de nuestras doctrinas, es la doctrina del santuario. Es una de las doctrinas ejes de nuestra iglesia. Por cierto, por esta doctrina fue que vino una controversia interesante del remanente, ¿verdad? Al final del tiempo. Ahorita hablamos de remanente. ¿Por qué se levantó ese remanente? Y le había mencionado sobre el 1844, porque en aquella época habían hombres que estaban profetizando, cosas que estábamos mencionando, Dani.
que ahorita mencionamos de los profetas falsos y los profetas verdaderos. Había muchos hombres que se habían levantado para predicar sobre ciertos acontecimientos que iban a ocurrir. Pero se levantó un hombre sincero también, llamado Guillermo Miller, que en aquel momento él entendía de que la profecía de Daniel 8:14, que mencionaba sobre 2300 tardes, que hoy sabemos que son 2300 días, era una profecía bastante extensa que llegaba hasta el 1844. Y se mencionaba de que Jesús estaba pasando del lugar santo, refiriéndose al santuario. Por eso es importante reconocer el santuario de Israel para poder comprender esta profecía, que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y todos en aquel momento pensaron de que Jesús lo que iba era purificar esta tierra. Y no, era que estaba en un proceso de un juicio que se iba a dar. Así lo que anuncia un juicio. Por eso lo vemos entonces en Apocalipsis 14, que hay una celebración de un juicio. Y por eso es que Dios nos está llamando para que nosotros podamos estar ¿verdad? Estar protegidos para ese juicio. ¿Y quién nos protege en ese juicio? El mismo Jesús. Entonces, la doctrina del santuario es muy importante porque lo que representa es el plan de salvación. Es el plan de salvación. Así que nosotros invitamos, ¿verdad? Y a aquellos amigos que quieran saber más sobre este tema, sobre el santuario, es el ministerio salvífico de Cristo en favor nuestro. Lo vemos en la antigüedad, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, podemos encontrar sobre ese ministerio de Jesús intercediendo por ti y por mí para salvarnos. No sé si Eli, vi que abrió el micrófono, estamos por ahí. Sí, porque iba a comentar que eso podía ser otro tema. El santuario es algo que nos distingue también como iglesia. Sí. Y es un tema que realmente necesita tiempo para explicarse. Sí. Porque como tú mencionabas, ahí está plasmado lo que es el plan de salvación. Sí. Así que le vamos a dejar con ese saborcito por ahí para que sepa que el ministerio de Jesús en ese santuario, lo que estaba representándole al pueblo de Israel, que vendría un Salvador, ¿verdad? Para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Que era con el pecado. Y hoy Él sigue intercediendo por nosotros para nuestra salvación. Entonces, otro punto que podemos destacar de las doctrinas, ¿verdad?, de nuestra iglesia es la siguiente: la segunda venida de Cristo. Estos son temas bastante extensos, pero son muy importantes, ¿verdad? Que de aquí podemos sacar varios de ellos. La segunda venida de Jesús. Muchas personas la ven de una forma visible, pero también vemos otras personas que la ven en un momento de que nadie se va a enterar cuando Jesús va a regresar. Entonces, si nosotros nos vamos a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia da mucha evidencia de que la venida de Jesús va a ser visible y va a ser audible. Es muy importante ese hecho. La venida, por lo menos le queremos dejar a los jóvenes en esta noche, de que la venida de Jesús va a ser visible y audible. La misma Biblia lo dice, todo ojo lo verá. Y aún los que le traspasaron, que ese es otro tema súper interesante. Aquellos que crucificaron a Jesús, que estuvieron envueltos en ese proceso, van a ser levantados previamente para que ellos vean a Jesús como Rey. Gloria a Dios. Lo van a ver como Salvador. Poderoso, eso es poderoso. Impresionante por demás. Así que podemos entonces dejar marcado que la doctrina de la segunda venida de Jesús, su segunda venida va a ser visible y va a ser audible. Podemos verlo en muchos versículos, pero le dejo Tesalonicense, 1 Tesalonicense 4:16 en adelante, desde el 13 en adelante, que dice de que el Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si viene con voz de arcángel y con trompeta, las trompetas no se escuchan suavecitas. Las trompetas suenan bastante fuertes, ¿verdad? Así es. Otro de los puntos que vamos a destacar y para ir cerrando es la muerte y la resurrección. Nosotros vemos que la paga del pecado era ¿qué? ¿O es qué? Muerte. Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando Jesús, mucha gente dice, ay Dios bendito, ¿por qué Jesús tuvo que pasar, ¿verdad?, por ese suplicio? Él tenía que pasarlo,
porque Él pasó lo que tú y yo teníamos que pasar. Ujú. Entonces, al Él pasar ese proceso, nos libra de esta muerte del pecado eterno, pero Él muere. Entonces, ¿qué va a pasar con Jesús? Resucita al tercer día. Ujú. Resucita al tercer día, y eso es una muestra para nosotros. ¿Cuál es esa muestra? La muestra de que aunque yo vaya al descanso, si yo creo en Dios o en Jesús que resucitó también de los muertos, esa esperanza me la da a mí también. Esa es la esperanza. Es importante que entonces nosotros tengamos parte en esa primera resurrección. Cuando Jesús regrese, si nosotros hemos pasado al descanso y nos levantamos en esa primera resurrección, quiere decir que todos fuimos salvos. Ujú. Así que es muy importante de que nosotros, si pasamos al descanso antes que Jesús regrese, nosotros ser parte de esa primera resurrección en la segunda venida. Él nos dio esa esperanza. En ese punto de la muerte y la resurrección, que también es un punto bien que causa mucha controversia, porque algunos creen, pues, otras denominaciones, que la persona cuando muere, pues su alma va al cielo, y pues nosotros pues nos diferenciamos en eso de que creemos que la persona cuando muere, pues como dice la Biblia, los muertos nada saben, esperan la tumba el día en que el Señor venga en gloria y lo levante, que eso es muy importante destacarlo, que nosotros creemos en eso, de esa manera. Eso que tú traes, Dani, es muy importante porque, como decía Tesalonicense, dice que cuando Jesús venga con voz de arcángel y trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir entonces de que cuando una persona pasa al descanso, no fue a ningún lugar. Ujú. Simplemente pasó al descanso, se le quitó el soplo de vida y simplemente ese cuerpo quedó allí inerte, Ujú. quedó muerto. Sus obras allí cesaron, se detuvo todo para esa persona. Ujú. Entonces, cuando Cristo regrese, entonces levantará a aquellos que murieron bajo la esperanza de que Jesús lo iba a levantar cuando viniera por segunda vez. Ujú. Wow, impresionante. Es un tema que también lleva mucha información y es profundo Sí. también. También otro punto, el milenio. Nosotros como iglesia conocemos que hay un milenio, que cuando Jesús entonces regrese, ¿verdad? Resucita a todos aquellos que estaban muertos. Vamos a pasar ¿cuántos años? 1000 años Años. en el cielo. Ujú. Vamos a estar allí 1000 añitos. Y yo me imagino, yo no sé cómo ustedes lo imaginan, pero yo me imagino allí yo ver a Jesús, de todas esas historias que yo he hablado de Jesús, y verme a Jesús allí, ver mis personajes favoritos de la Biblia, poder compartir con ellos, compartir con mis amigos que se salvaron, ver ese lugar espectacular que Dios tiene para nosotros. Ujú. Eso no tiene nombre, no tiene descripción alguna. Ujú. Yo creo que si si me salvo, ¿verdad? Y espero en el Señor. Yo creo que yo no lo dejaría de abrazar. Yo siempre estuviera abrazando a Jesús. No lo soltaría. Yo no lo soltaría para nada. Es así. Y es bien interesante entonces ver que en esos 1000 años también nosotros vamos a hacer algo. ¿Ustedes saben cuál es el trabajo que vamos a hacer ahí? Vamos a juzgar. Los libros van a ser abiertos y nosotros vamos a saber por qué razón la persona no se salvó y sus actos. ¡Wow! Y entonces vamos a ver cómo se registra. Y no quiero pasar por el aspecto de Eli ahora, no quiero ser sentimental, pero me toca el hecho de que tú sabes la oportunidad que le dio Jesús, cuántas oportunidades le dio Jesús y tal vez esa persona desaprovechó. Todo eso tú lo vas a ver allí, Ujú. esa experiencia. Así que en ese tiempo nosotros vamos a ver eso. Y después que pasen los 1000 años, y el enemigo, por cierto, va a estar encadenado porque todo va a estar aquí en la tierra sin nada que... Por eso es que dice que el enemigo va a ser encadenado por 1000 años.
La realidad es un aspecto de que el enemigo no va a tener a quien tentar, porque va a estar aquí confinado en la tierra. Los salvos van a estar en el cielo. Aquellos que murieron con la segunda venida de Jesús, que dijeron que las piedras cayeran sobre ellos, murieron allí. Allí no va a haber nadie, no va a haber a quien tentar. Así que cuando pasen esos 1000 años, ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a ocurrir la última doctrina que le quiero compartir. Y es la siguiente, la tierra nueva. La tierra nueva va a tener allí entonces la parte que nosotros siempre esperamos. ¿Dónde va a ser esa tierra nueva? Esa tierra nueva va a ser aquí. En la tierra. Donde la tierra va a ser purificada. Donde Dios le va a enseñar a aquellos que se perdieron cuántas oportunidades tuvieron para salvarse. Van a ver la vida como una película, todas las oportunidades que tuvieron de salvación. Y al fin y al cabo, el enemigo sí se va a levantar para destruir a la ciudad santa, pero no va a poder ocurrir nada. Y ahí no hay oportunidad. Pero aún así, esta generación que se levante, van a ver, como le decía, todo como una película. Y aún así van a doblarse delante de Dios y van a adorarlo. Y al adorarlo dice, realmente, Señor, tú eres digno ¿de qué? De alabanza. Pero lamentablemente su parte, ya no hay más parte. Pero reconocieron de que el juicio que Dios tomó era correcto. Ellos no decidieron. ¿Y por qué Dios tiene que hacer este juicio y destruir la tierra y purificarla para que la ciudad santa pueda sentarse aquí por toda la eternidad? Porque el juicio lo que demuestra es que Dios hizo algo justo. Hizo algo justo. Porque el enemigo puso en tela de juicio, escuche bien, puso en tela de juicio la credibilidad de Dios en frente a todo el universo. Y Dios tiene que demostrar justamente de que lo que Él está haciendo, aún lo está haciendo por amor para que esas personas no sigan viviendo bajo la triste agonía del pecado. Y por eso es que en esta hora hago el llamado para poder cerrar a todos los jóvenes que nos escuchan. El Señor te está dando la oportunidad hoy para que nosotros podamos tomar esa decisión y podamos seguir afianzando nuestras vidas con Él. No le espere más tarde, no pienses porque eres joven, todavía tienes una vida. La vida nos sorprende y tenemos que estar preparados hoy. Así que gracias por la oportunidad, chicos. Dios me los bendiga grandemente. Ha sido un privilegio haber compartido con ustedes estas lindas experiencias, aunque fueron por ahí por encimita, unas pinceladas. No, claro, claro. En verdad, usted va a volver. El Youth Group va a volver a nuestro podcast porque hay cositas por ahí que vamos a profundizar, ¿verdad? Pero de verdad, para hacer nuestros primeros episodios, creo que estos han sido unos temas espectaculares. Tú sabes, como jóvenes debemos de seguir recordando nuestras doctrinas y decir si tú eres adventista, ¿qué tú eres, verdad? Y nosotros podemos explicar, yo soy esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo esto y esto y esto, y esto está basado en esto. Tú sabes que podemos defendernos como jóvenes, ¿verdad? Pero nada, gracias por estar con nosotros, Eliud, por explicarnos. Claro está, vas a volver, vamos a hacer otros temas con usted. Sí, gracias. Bueno, gracias por estar conectado con nosotros, ¿verdad? Por estar sintonizado. Les recuerdo que si tú tienes algún comentario, escríbenos en el comment section. Tienes comentarios, tienes dudas. Si no, puedes comunicarnos por ahí. Puedes comunicarte con nosotros por nuestro Facebook o por nuestro Instagram, ¿verdad? Que si no sabes, pues Jóvenes Adventistas del séptimo día, séptimo con una 7. Naguabo, ¿verdad? Y por ahí nos puedes buscar. Y si es en Instagram, busca ja.naguabo y allí puedes escribirnos por privado, por direct messaging, ¿verdad? Y si también dale like a este video y comparte para que otros puedan disfrutar, ¿verdad? So, ha sido su directora, Hailey Marcano. Elic Meléndez, anciano de jóvenes. Daniel Sepúlveda, subdirector JA. Xiomara Cruz, subdirectora JA. Y Eliud Cruz, Dios le bendiga a toditos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Bye. 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 Bye.